Bienvenidos a un nuevo episodio de Imperio Galáctico, el podcast donde nerdeamos pues durísimo y a veces muy leve sobre Star Wars. Y en esta ocasión voy a presentar a alguien que ya había estado aquí, pero ahora regresa. Creo que Hola. sí se va a cumplir lo que habíamos dicho ese día, que posiblemente ya te tengamos poco a poco más seguido aquí, porque sí es que no sé cómo explicarlo, es un tema tan amplio de Star Wars que necesitamos muchas veces backups y diferentes cosas. Y pues bueno, ¿para qué les doy la presentación si ya lo están viendo en YouTube? Si lo están escuchando, ahí les va. Tenemos de vuelta a Aldair Berman. ¿Cómo estamos, ¿Qué Aldair? onda? Bien, tú. Quiero decir bien ustedes, pero Ustedes, pues también a quien nos escucha, pues ustedes, sí, al público en general. cuando Espero les que todos pregunten, cuando les estén preguntemos algo aquí bastante bien. en este podcast, ustedes van a Ajá. la sección de comentarios en YouTube Ah, o en iTunes y ahí nos dejan un comentario. Yo estoy también muy bien, muchas yo estoy gracias. también muy bien. Ajá, gracias por preocuparte por mí. Sí. Exactamente. Sí. Y decías, en donde a veces nerdeamos intenso y otras no, creo que esta vez va a ser una de las que no vamos a nerdear tan intenso. Pues está muy básico el tema, precisamente, Ujú. porque pues estamos ahorita haciendo esta dinámica en lo que el chino se recupera, que igual le mandamos un saludo. También, pues en este momento nada somos al aire y yo, igual le mandamos un saludo a Jordi. Y pues no se preocupen, él no se enfermó de COVID, nada más hoy no pudo grabar. Ajá. Lo vamos a tener de vuelta pronto. Sí. Pero pues la idea es que ahorita estamos ocupando este tiempo en lo que salen otras series o en lo que se hace algo nuevo de Star Wars para ir llenando huecos que nos han ido preguntando gente que de plano no sabe nada de Star Wars, de por dónde empiezo. Ese programa lo tuvimos de por dónde llegar a Star Wars. Ujú. Hace poco, el episodio pasado estábamos Jordi y yo hablando sobre los planetas, que fue muy breve porque hay miles de planetas que esperemos luego poco a poco ir abarcando después. Ujú. Pero pues ahorita lo que vamos a hablar es precisamente de los Jedi, que es un Jedi, por qué hablan tanto de los Jedi, por qué siempre parecen monjes Ajá. con espadas láser, que para qué se meten tanto en broncas, no que son muy pasivos, Sí. y Son explicar, los caballeros templarios de nuestra. es casi casi. Entonces, hablar precisamente que, pues, ¿quiénes son estos Jedi? ¿Por qué, con qué se comen? ¿Y por qué hacen tanto ruido su tema y sus no sé qué cosas, ¿no? Sí, porque su nombre está en muchas de las películas de Star Exactamente. Wars. Ándale, Sí, de que si hecho, ese que es un si el buen ejemplo regreso, que, ajá, sí, de, sí, sí, ¿qué es estos fulanos qué, no? Pero, ajá, nada más para ya quitarme del tema, si no al rato se me va a ir. Antes de entrar de lleno al tema, nada más iba a contar que en noticias de Star Wars, que regularmente luego no hay muchas, pues ocurrió de que corrieron bueno, literalmente sí, la despidieron a Gina Carano, esta actriz que hizo del personaje de Cara Dune en The Mandalorian. Y pues bueno, este es un programa tengo un programa de chismes para eso, para hablar de lleno. Ahorita nada más le iba a hacer la mención de que oficialmente LucasArts pues digamos que ya aplicaron la de no está bajo no forma parte de nuestra nómina ujú, y no hay futuros planes con ella. Y esa ujú, fue como el statement oficial. Se da a entender de que sí la corrieron. Ahí hay unos chismes acerca de por qué la corrieron. Simplemente parece ser que fue como una cuestión de ideología política que traen mucho ahorita. Gina Carano es muy vocal al respecto de. Pues es republicana, ella se apoyaba a Trump, entonces conflictuaba directamente con la empresa. La única bronca o lo que a nosotros nos mete como fans es de que no sabemos bien qué va a pasar con el personaje entonces de Cara Dune dentro ujú, de Mandalorian, que pues sí era sí, muy relevante, y se especulaba de que la serie que se planea ¿cómo se llamaba? ¿Era New Republic? ujú, sí, Bueno, sí, ajá, sí, bueno, o sea, la que habían mencionado ahora que fue la convención de Disney, de las tantas series que van a sacar era una basada en la Nueva República y tenía como personaje principal, o se especulaba, a Cara Dune. Entonces, si ya no va a estar ella, pues, sí ups, pega bastante. ¿qué, De qué va a pasar, hecho, no? Ajá. o sea, hasta especulativamente se hablaba mucho también de una tercera temporada de Mandalorian, o sea, cuánto tiempo podría llegar a Ujú, tardar por justo todas las series que ya venían como en puerta. ujú. Entonces, esto realmente, porque también no sé que había un poco de conflictos con, ¿cómo se llama? Pues, Mando, o sea, como no recuerdo su nombre ahorita del actor. Ay, sí es cierto, Pedro Pascal. Pedro Pascal, sí, Ujú. iba a decir su nombre de Game of Thrones. Game of Thrones, ajá. Sí, porque también tuvieron como ciertos rocecillos con él, entonces no sé qué tan bien tanto vaya como justo a pegarle
a la tercera temporada de Mandalorian. Parece esta que, noticia. por ejemplo, cuando pasaban esos chismes con este Pedro Pascal, sí se llegó como un acuerdo de, bueno, ya vas a mostrar más el rostro y lo que sea. Lo decían que eso era, porque nunca hubo como un statement oficial ni por parte de la empresa Lucasfilms, ni directamente del actor. O sea, son entredichos y lo que escuchan la gente y se va filtrando toda esa información. Parece que se llegaba a un acuerdo porque, pues efectivamente vimos que en la segunda temporada Mando muestra más el rostro, Pedro Pascal. Y pues decían que ese era uno de los acuerdos, y otro es que pues está muy a gusto ya después de darle un poco más de, pues vamos a decir, es que ellos son al fin de cuentas son actores y necesitan más representación en sus papeles, entonces está muy bien que él ya pudiera más mostrar su cara y que todo el mundo estuviera de acuerdo y saber, el fulano detrás de esa máscara pues soy yo, ¿no? Pero pues lo que pasa con esta Gina Carano es que pues ella sí mostraba el rostro y sí era, mucha gente la empezó a conocer prácticamente por ese personaje. Sí. Y bueno, ya había salido, ya lo ubicaba por Deadpool, me parece. Ella sale en la primera película de Deadpool. ¿No la recuerdas de ahí? No la recuerdo, Muchos les pasó eso. En la primera película de Deadpool, ¿te acuerdas que junto al villano principal había una tipa musculosísima que cae así? Tiene su escena donde que dice, ahí viene la caída de superhéroe. Ajá, que viene, ahí viene la caída de superhéroe y que cae ella así, toda imponente, mala. Ella es Gina Carano, exactamente. ¿Serio? Pero muchos no la empezaron a ubicar hasta que salió en The Mandalorian haciendo este personaje. Que va mucho eso de la femme fatal, musculosa, fuerte, independiente. Pero pues bueno, ya entró en conflicto, entonces su onda era de... Aquí ya fueron muy vocales, literalmente ya le están diciendo adiós. Y si ella se contemplaba para un personaje principal en una serie aparte, un spin-off, pues esto a ver cómo lo arregla, ¿no? Porque la serie ya está confirmada, está difícil que la cancelen así nomás. Pero pues quien estaba detrás de escritor, pues sí. Sí o no, puede ser que si ya tenían algo grabado podrían ocupar justo eso. Y hay que ver qué va a pasar, sí, porque pues el statement oficial es de que ya no forma parte de Star Wars. Sí, pero a partir de esta fecha, ¿no? O sea, no de lo que ya haya hecho, grabado. Está difícil que hagan un statement así, pero claro, o sea, si está bajo contrato que pueden ocupar lo que ya se tenía de material, o sea, pueden sacar miles de muñecos con su cara, ¿no? Y pues ni modo, ya estaba así. Pero, quién sabe, ahora sí que es de esperar a ver qué ocurre con ese tema. Híjole. Pero, pues, híjole, de ahí afuera es puro chisme. Si quieren más chismes, escuchen un programa llamado Güey Chismecito, en donde yo estoy otra vez, pero ahora sí, hablando de esto 1 hora y media. Que hoy se van a fusionar esos dos podcasts, ¿no? casi, porque es el mismo tema que se va a manejar. Y me pasa mucho esto de estar brincando un tema en ambos podcasts. Pero bueno, saliendo ya de chismes, entrando ahora sí a la carnita, lo que estábamos precisamente mencionando al principio de este episodio es ya directamente el tema, que son los Jedi. ¿Qué es un Jedi? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿No? Entonces, bueno, cediendo directamente ahorita la palabra a ti, Alair, ¿tú qué conocimiento tienes al respecto de los Jedi o como qué información o cómo absorbes la idea de los Jedi? Mira, retomando un poco este primer episodio en el que yo estuve, que era como el Star Wars 101, y o sea, realmente yo como el primer acercamiento que tuve con los Jedi fue estos especie de comandantes, porque realmente lo eran muchos en la Guerra de los Clones, que estaban pues sí al mando de un ejército de clones y eran los que tomaban como las decisiones, eran como las cabezas, ¿no? Las cabecillas de este movimiento y de esta guerra, pero a partir de, no sé, la primera trilogía, no se sabe mucho de ellos. O sea, los ves más como unas figuras más filosóficas, más si lo ves con un punto de vista como de Luke Skywalker hasta una manera como parental de un ermitaño, no se le ven mucho ni pies ni cabeza, ¿no? Si tú ves desde la primera trilogía, no le ves mucho pies ni cabeza, solamente los ves como unos personajes muy sabios y ya, pero no sabes de dónde viene esta sabiduría, ¿no? En qué se basan, cuáles son sus códigos. Solamente los vemos como personajes, los buenos. Claro. Pero realmente son los buenos, o sea... Exactamente, tiene muchos matices, eso es algo que vamos a plantear mucho en este programa. Así como tal, como tú mencionas, originalmente la idea de los Jedi que presentan en esta primera trilogía, o sea, episodio 4, 5, 6, para los que medio más se van ubicando apenas,
no tiene mucha profundidad el concepto de Jedi. Prácticamente son, o los presentan como estos guerreros, es que no eran guerreros, esta como ideología o personas que tenían un conocimiento acerca de un concepto que podría incluso considerarse como religioso o espiritual, que era la fuerza. O sea, gente que tenga la fuerza puede, o en algún momento llegaron a ver muchos y se llamaban Jedi, y ahorita ya nada más quedan unos cuantos. Y sí te mencionan que, por ejemplo, Obi-Wan, que pues era un gran Jedi, que alguna vez lo fue también Darth Vader, pero que ya no lo es, porque ya se hizo malo. Desde cierto punto de vista. Exacto, o sea, manejan estos conceptos muy básicos de él era Jedi, pero ya no, porque ya se hizo maloso, ¿no? O no, es que hay un super Jedi que se esconde en algún planeta donde se volvió ermitaño, ¿no? ¿Quién será? Tienes que irlo a buscarlo. Y presentan a Yoda como ultra maestro Jedi. Está muy simplificado el concepto de los Jedi. Después ya vienen la trilogía secuelas, episodio 1, 2 y 3, donde al fin ya vemos es todo donde esto. hay mucha carnita de qué son los Jedi. O sea, yo creo que a partir de ahí ya podemos ir definiéndole un concepto, ahora sí que más claro, o sea, a todo esto que envuelve a los Jedi, desde sus consejos y ya cómo están organizados, porque realmente es una organización. O sea, no sé, tiene mucho que ver con esta parte religiosa, pero también como un organismo. Entonces, o sea, un organismo no como una célula, ¿no? Así, sino un organismo social. Una organización social, una organización vamos a llamarlo social. de esa manera. Sí, así es. Pues así como lo mencionamos, pues en la trilogía precuelas es cuando empiezan a expandir esto. Antes de que llegaran las precuelas, ya existían obviamente lo del universo expandido, que ya lo platicamos en otro podcast. Busquen ahí referencia a Star Wars Legends, ya hicimos un episodio, donde muchos fans o historias alternas oficiales ya manejaban este concepto de, ok, hay muchos más Jedi, y hay otros tipos, y hay otras clases, y un Jedi puede hacer esto, y esto no lo puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita nos vamos a enfocar mucho en lo que prácticamente es canon, y sí vamos a tomar como unas pequeñas pizcas o muestras de lo que ahorita sigue siendo en Legends, pero que enriquecía mucho el Jedi. Lo que sí es canon, cuando nos vamos ya a las precuelas, es cuando ya vemos precisamente esta organización, como dice, ay, perdón, se me atoré, como dice Aldair, ya este tipo de organización que era el Consejo Jedi, y ya empieza a crecer ya de manera visual, ya no solamente en Legends, esta forma de pensar ideología Jedi, ya no nada más vemos a uno o un gran maestro, sino ya vemos cómo era el tipo de, incluso como vamos a llamar como de pirámide que uno tenía que escalar dentro del concepto de los Jedi. O sea, es que tengo aquí para simplificarlo. O sea, prácticamente lo que ocurre con los Jedi es que tienen un gran consejo, es decir, es como un... ¿Cómo llamarlo? Es que no era un templo, ¿sí? Era un... Pues es que sí, o sea, una puede academia. Ser es que es justo es eso. Es un templo porque realmente ocupaban este lugar como un lugar, llamémosle de alguna manera sagrado, en el cual pues tiene cierta conexión con un ente, en este caso la fuerza, pero también ahí tomaban decisiones políticas, pero también ahí era una academia en donde pues sus aprendices los iban concentrando en un solo lugar, ¿no? Y ahí se iban impartiendo pues estas, ¿cómo lo llamo? Pues no son clases, sino pues sí, justo la academia, o sea, ya hay de que pues, tomar un camino con algún mentor, maestro, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que son muchos puntos en los cuales los Jedi tienen mucha inmersión, o sea, en todo, al menos en la parte del tiempo en la que existieron con mayor fuerza, tenían mucho poder de decisión en muchas cosas. Exactamente. Y justo ese poder de decisión lo vemos hasta en su arquitectura, y cómo es tan grande el templo, ¿sabes? Es una arquitectura que se ve de poder y que se ve a lo lejos desde muchas partes, ¿no? Que dices, mira, ahí es el templo Jedi, ahí es donde están los cañones. Que de hecho, te digo, a mí ese tipo de cosas se me hacen muy irónicas dentro de la ideología Jedi, porque se muestran como personajes que son una mezcla, vamos a decir, entre un monje y un samurái. Ajá, sí. Es decir, se medita, se tiene una idea de algo.
Es que no es religión como tal como lo manejan en el universo de Star Wars, pero sí es como que un tipo de enseñanzas que uno debe de Podríamos, empezar a estudiar y ajá, manejar así. Ajá. podríamos irnos un poco conspiranoicos y decir, si alguien no conoce a los Jedi, se podría decir que son los masones de nuestra, de nuestra como realidad. Tal vez yo siento que los masones serían los Sith, porque la ¿Crees? masonería sí conserva cierta secretismo, ¿no? Detrás de Ajá, sus ideologías. sí. Te plantea por lo menos que cuando los Jedi eran a think, o sea, no eran una cosa extinta, Uh-huh. no tenían oculto como sus enseñanzas, incluso impartían la ideología de que, bueno, a ver, eso es algo que no creo que no hemos explicado al principio bien. Un Jedi, Sí, como tal, no es nada más una raza, ¿no? Es una raza, puede ser cualquier tipo de especie, puede ser cualquier así es. tipo. Hay humanos, hay extraterrestres, hay Wookiees, o Sí. sea, para decirlo muy simplista, hay chubacas que si tienen cierta sensibilidad a la A fuerza, la fuerza, sí. pueden Cualquier llegar organismo a que ser tenga Jedi. una sensibilidad a la fuerza Exactamente. puede ser un Jedi. Bueno, Sí, podría. exactamente. La idea es que cuando son muy pequeños, cuando uno nace, uno ya tiene cierta sensibilidad a la fuerza. Todos los seres humanos, o bueno, no nada más los humanos, todos los seres vivientes en el universo están conectados a la fuerza. ¿Qué es la fuerza? No es un dios ni nada. Es como esta energía que mantiene en vida, ¿no? Las cosas. Entonces hay gente muy sensible o personas muy sensibles a esta energía. Tanto que cuando eres tan sensible a esta energía, puedes manipularla, Así es. que vemos estas cosas de que empujan cosas o jalan cosas o pueden, bueno, hay muchas Sí, explicaciones de el la chiste de fuerza, ¿no? Luke de un Jedi no nada más levanta piedras, Ajá, ¿no? un Jedi no nada más levanta piedras, que es un buen ejemplo. Ajá, sí. Entonces, cuando tienes esta sensibilidad a la fuerza, se supone que en los tiempos de los Jedi, la Orden Jedi, que tienen este templo en Coruscant, quien no sabe qué es Coruscant, váyanse al episodio de planetas, ya lo platicamos, donde tenían Sí, esta Orden Jedi, su principal, o sea, su templo, vamos a decirlo así, que también fungía como escuela. Entonces, ujú, buscaban a Jedi a través del universo, o gente más bien sensible a la fuerza, para reclutarla y enseñarle el camino a la fuerza. No era obligatorio, tú podías negar la fuerza y estar por tu cuenta, pero entonces no todo ser que tenga sensibilidad a la fuerza puede ser un Jedi, pero sí todo Jedi es sensible a la fuerza, para que se así entienda de esta es, manera. Entonces ya así dentro es. de esto Orden Jedi, lo que iba a comentar, cuando tú mencionas como la Sí que arquitectura es precisamente contradictorio, Ajá, es algo sí, contradictorio porque supone que son personas que se sí. plantean como muy humildes, muy alejadas de conceptos Podría de materialismo. llamarse Ajá. minimalista Exacto en conceptos, pero luego en ves este templo concepto, que es muy claro. grande y dices, espera un Sí momento, es está medio cierto, choca. contradictorio. Ajá, choca, choca. Sí, sí, no me había puesto a pensar en esto. Hay Eh, muchos pequeños guiños a cosas que dices, espera un momento, y a ver si ahorita los hablamos, pero ese es un ejemplo de uno de tantos, ¿no? Que se contradicen sí, a veces ellos mismos. Ujú. así es. No, y que fue mucho el choque que tiene Anakin también, Ujú. que es uno de sus puntos de quiebre de decir todas estas contradicciones que él ve en ciertos puntos de la Orden Jedi, ¿no? Ujú. De decir como de, oye, ¿por qué? Pues sí, realmente sí tenían un poder bastante fuerte político en muchas de las cosas, ¿no? Y Correcto. es un organismo que realmente estamos del todo seguros que sí son del todo buenos, porque yo creo que debe de haber como justo un contrapeso, que en este caso son los Sith, Ujú. para decir buenos y malos, ¿no? Pero de entre eso hay pues ciertos huecos que ni los Sith ni los Jedi pueden llenar, ¿no? Sí, hay Entonces una hay, enorme cantidad de matices, de hecho, que sí están así es. planteados. Entonces yo Ujú. creo que muchas cosas de esas vienen a partir de ahí, ¿no? Del secretismo que se tiene en muchas decisiones y en muchas cosas. Ujú. Este poder que se puede llegar a tener fuertemente, o sea, valga la redundancia, fuertemente sobre parte del universo. Y realmente que yo, y como guerreros también, yo creo que enfrentarte contra un Jedi es muy, o sea, no cualquiera, ¿no? Exacto. En la, se me queda mucho esta parte de el inicio de Clone Wars, de la serie. Ujú. Creo que es el primer capítulo en donde Yoda se va a un planeta que el Conde Dooku quiere tomar, ¿no? Un sistema. Sí. Entonces, en este sistema había, llamémosle,
3 pelotones de droides, pero son muchísimos droides. Yo creo que los rebasan 100 a 1 200 a 1, okay. 100 a 1, 200 sí. a 1, no sé. Entonces, para que el personaje que tiene el control de este sistema elija con qué bando se va a ir, si con Conde Dooku, con los droides o con los Jedi, él pone este ejemplo magnífico que dice, llegó un Jedi y dicen que uno de ellos son como 100, 200 de ustedes. ¿Qué tan cierto es eso? Y entonces vemos también cuando Yoda, tú lo ves pequeño, ¿no? Y como lo mencionabas, se decía que había un maestro en cierto y que era el más poderoso y no sé qué, y tú lo ves, realmente no sientes que tenga, pues, o sea, aparentemente, no, a primera instancia, no sientes como esa. Sí, bueno, o sea, cuando hablábamos de las películas, la trilogía original, pues presentan a este gran maestro y lo que estamos viendo como tal es un moped. Es un moped. Es un moped, exactamente. Entonces es como, es. espera un momento, neta, y bueno, ya vemos que es muy poderoso, pero con muestras más bien como de sabiduría o Así de es. muestras de la fuerza. Cuando Luke apenas podía levantar piedras, este gran maestro, así por muy chiquito que lo ves, levanta toda una levanta nave, la nave completa. Entonces yo creo que ahí se ve el verdadero poderío, o sea, que pueden tener los Jedi, ¿no? De enfrentarte como a ellos, que es bastante complejo y no cualquiera. Cuando ya te vas a las precuelas, ya ves a este gran maestro no solamente dando muestras como de gran sabiduría y de control de la fuerza, ya lo ves actuando literalmente y peleando como tú lo mencionas. Se ve muy bien en Clone Wars, de hecho, todo este ejemplo. Sí, así es. Y yo creo que de ahí podría sentar la base, o sea, de cuál es la capacidad que puede tener un Jedi, ¿no? O el nivel que tienen en toda, o sea, como en todo. Sí, en esta escala como de... Sí es algo que puedes aprender, es decir, retomando como, otra vez volviendo como un poco a la línea para dar un matiz a lo que contamos. Esta estructura que es el Orden Jedi, cuando alguien ya entra a la academia, por llamarlo así, te van a enseñar qué es el código Jedi, por ejemplo. El código Jedi, en pocas palabras, es muy amplio y es muy extenso y se puede uno clavar incluso con eso todo un episodio. Pero prácticamente lo que se basa del conjunto, bueno, el código Jedi, que es un conjunto de reglas que se rigen de los comportamientos dentro de la Orden Jedi. Prácticamente consiste en que sus seguidores no vayan a ceder ante sentimientos, como plantean mucho la ira y el miedo. Porque una vez que alguien se deja influenciar por el miedo o por la ira, eso es lo que termina desviándote al lado oscuro de la fuerza y de ahí salen los Sith. Luego haremos un episodio hablando de los Sith. Pero bueno, una vez que te están enseñando dentro de esta academia, a través del tiempo ocurre que esta academia o la Orden Jedi, que se ve, como les comento en las precuelas, tienen una influencia política. Algo que tiene mucho las precuelas es que es mucha onda de política y uno se puede ir perdiendo. Pero en resumen, los Jedi no son parte como de tal de los gobiernos. Los Jedi son caballeros o tienen esta ideología de sensibles a la fuerza, vamos a entrenarnos para no dejarnos dominar por el miedo y el lado oscuro. Y se vuelven grandes guerreros porque tienen este conocimiento, pero su onda no es de batallar e ir a la guerra. Su onda es de vamos a proteger a todos los seres que tengan fuerza en ellos. Es decir, vamos a proteger toda la vida. Vamos a ser los grandes defensores de la vida, por ponerlo de esta manera. Ahora, crecen tanto y son tan conocidos en cuanto a nivel, fuerza, conocimiento, que cuando empiezan las ondas políticas y los gobiernos a pelearse, que lo vemos en las precuelas, la república contra la comunidad... los separatistas. Los separatistas, exactamente. Lo que hace el gobierno en turno, que precisamente son los de la... Es que no sé, se llama República... Es que tiene un nombre, pero... Bueno, exactamente, digamos... Bueno, digamos, los buenos, los que quieren seguir en el gobierno, que es la República, le piden ayuda a los Jedi. Y los Jedi tienen sus ondas, es que nosotros no somos soldados para que nos contraten. Nosotros nada más somos guerreros que equilibramos la fuerza. Y esto explota a un nivel en donde no les queda más argumento a los Jedi, porque los separatistas, vamos a planearlos, los malos, tienen dentro de sus filas a los Sith. Los Sith son la contraparte de los Jedi, para que lo digamos de esta manera. Son los que se visten de negro y usan sables rojos y tienen caras de malditos. Ok, esos son los Sith. Un día vamos a hablar bien de los Sith porque también es otra organización. Pero cuando se dan cuenta de que en esta cuestión de política un bando tiene a su favor a los Sith, los Jedi dicen, ok, pues ni modo,
vamos a tener esto que ya me incumbe. Porque exactamente ya nos incumbe porque ya se perdió el equilibrio. Sí. Es decir, una onda de la fuerza ya tomó un bando y nosotros tenemos que equilibrarlo tomando el bando contrario. Y es cuando se meten ya en la política. Así es. Precisamente tienen estos puestos ya dentro de los de la milicia. Cuando ya empiezan los trancazos, que es el ataque de los clones, cuando ya vemos a un Anakin que ya empezó a formarse y está teniendo sus misiones, ya te plantean de que precisamente estos Jedi, aunque tienen su propia ideología, tuvieron que tomar el bando de la República y les dan puestos de general o incluso de sargentos dentro de la milicia, y los vemos moviendo estos Jedi. El episodio precisamente que mencionas es uno donde pues obviamente ya Maestro Yoda ya tiene sus propias misiones y lo mandan, y es cuando dicen, oigan, pues los de la República tienen Jedis, y los Jedis no es cualquier cosa, o sea, ¿de qué me sirve tú, separatista, que vengas y me plantees que me una a ti si tú tienes 2,000, 20,000 millones de androides, pero pues ellos tienen Jedis? Entonces, ¿quién me conviene? Y pasa mucho esta división de a ver quién elige un bando, y todo esto es prácticamente las guerras clónicas que planteamos. Sí, que los Jedi justo sí funcionan como un peso fuerte en esta división, ¿no? Sí, y es un planteamiento que muchos manejan porque en la vida real sí existen grupos de monjes, vamos a ponerlo así, ¿no? Gente que está muy metida en meditación, que entrenan artes marciales, pero que no se involucran de manera pues tan obvia dentro del gobierno. Cuando se habla como de la estructura de Star Wars, muchos plantean que el gran error de la Orden Jedi, como muchos que tienen, como hablamos de su arquitectura, su código Jedi está muy... ¿cómo decirlo? Podremos sacarle muchos matices, porque la idea de nulificar tus sentimientos, muchos plantean que es lo que te convierte al lado oscuro. Es más fácil que te vuelvas al lado oscuro si niegas tus sentimientos como Jedi, a que si te dejaran llorar, amar y todo lo demás, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, no, y entre estas cosas plantean... Habría menos problemas, yo creo, que si dejaran fluir ciertas cosas. Y de ahí también plantean que si los Jedi no le hubieran entrado a los trancazos, o sea, es como de, pues sí, los Sith agarraron un equipo, pero ¿por qué tú irías a hacer lo contrario de tu enemigo? Más bien, no te involucras en política y todo habría surgido mejor. Sí, así es. Pero pues exactamente esto pasa. Yo creo, yo tengo un punto aquí como importante como retomar, que justo al ser sensible toda la fuerza y poder controlarla, esto te da poder de alguna manera, ¿no? Porque puedes hacer muchas cosas. Te vuelves fuerte, y yo creo que el código Jedi tiene mucho que ver con delimitar este poder, ¿sabes? De decir, mira, somos muy fuertes, o sea, podemos hacer muchas cosas, pero este código nos limita para que no te vayas, o sea, para que andes tranquilo, ¿no? O sea, sí tienes todo este poder, sí tienes todo esto. Y yo creo que ahí viene mucho la parte de la meditación y de cómo tratar de bajarle el rush, porque pues puede tener un rush bastante fuerte. Imagínate todo el día estar como trabajando con la fuerza, y yo creo que levanta al menos tu confianza, tu ego y esta parte de fuerza, de poder, que de alguna manera yo creo que la tienes que controlar, que mediar, que el código Jedi tiene mucho que ver ahí, ¿no? Exacto. O sea, originalmente la idea del código Jedi, y se plantea desde sus bases, no es ser egoísta y no es como ya subirte el ego. Es como tú lo planteas, Alair, que es simplemente vamos a meditar, controla tus emociones para que esto no te lleve a caminos donde tú ya te llenes de ego, te llenes de miedo, te llenes de dudas. Claro. Pero entre eso lo que plantea mucho el código Jedi, o sea, como base el código Jedi y la orden como tal, su estructura tiene un fundamento, que es muy lógico. Claro. Pero hay estos pequeños matices donde ya no cuadra, porque la idea del código Jedi no es tanto maneja tus emociones, o sea, acéptalas y manéjalas. Es más bien la idea de niégalas para que puedas más fácilmente manejarlas. Así es. Y cuando las niegas, hay un conflicto que se ve muy claramente en las precuelas con Anakin. O sea, es el mejor ejemplo de entre más estás negando tus emociones, más te va a ir corrompiendo por dentro hasta que explotes como pistache. Claro, sí. Entonces, y que también sería interesante porque realmente, o sea, existe en todo este universo expandido puntos muy clavados, ¿no? En el origen de los Jedi. Pero al menos en lo que podemos ver en las películas, sería muy interesante indagar, o sea, realmente
cuánto tiempo de origen tienen estos, llamémosle seres, estos Jedi. Las personas sensibles, ¿no? Estas personas sensibles, porque supongo que sensibles pues desde el inicio del universo, del universo casi. Pero ya con código, o sea, podría estar bueno plantear y comparar desde que inició el código hasta lo que conocemos, qué tanto realmente llegó a cambiar, o si se quedó tal cual, porque yo creo que eso de evoluciona o muere podría ser un punto muy clave ahí. De hecho, como lo que Star Wars. Lo que planteas, de hecho, tú, Aldair, es algo que tuvieron que hacer mucho tiempo los fans como tal. Ahorita como tal estamos hablando del canon, pero como les mencioné, en parte de Legends sí se plantean estos pequeños matices de a ver, o sea, están chidas las reglas, pero ya vieron que hay muchos peros o muchos asteriscos en esto, y eso se manejó mucho en Legends en diferentes divisiones que se hacen dentro de los Jedi, o incluso dentro de los Sith. Véanlo como una regla, entonces en un extremo tienes a los Sith y en otro los Jedi, y los Jedi son los buenos, comillas, y los Sith son completamente malos, que también muchas veces ha estado entrecomillado que sean completamente malos, ¿no? Sí. Así muchas veces lo matizan en Star Wars y así lo dejan muy simple. Sin embargo, lo que tú me planteas de dónde vienen estas reglas, por ponerlo de esta manera, es algo que ya se había manejado, pero ahorita ya no es canon. Sin embargo, parece ser que lo van a volver canon en la serie de cómics que han estado saliendo del High Republic, porque están hablando como de los... No es como tal los orígenes de los Jedi, pero sí te dejan ver hace muchos siglos antes de que naciera un Skywalker, un Anakin, ya existían obviamente los Jedi, y vemos a este Yoda joven, aprendiendo apenas, pero ya desde ahí se veía un matiz. Esta es una serie que todavía no termina, por eso ahorita al momento de grabar este podcast todavía no vamos a hablar de eso hasta que ya llegue como tal el chino y ya nos diga, ya la vi toda, y les voy a decir de qué va. Pero sí deja ver ahora que platicaba con el chino de que sí hay una estructura que está como base a lo que ya conocemos nosotros, pero había otro tipo de reglas dentro de este orden, porque se sabía que se podía corromper en algún punto. Entonces, ¿cómo llegan a esta lógica? Ahora la que vemos donde, espera, ¿por qué ahora son tan cerrados con las emociones y antes no lo eran? Ocurre un punto de quiebra al parecer en la historia dentro de la orden. Ahora, dentro de los Jedi, sí hay una escala que uno va a tener que ir avanzando. Sí, como rangos, ¿no? Exactamente. Está muy simple en eso de los rangos, pero vale la pena mencionarlo porque luego hay como, ¿por qué este le ordena tal y así? Porque va por categorías o vamos a decirlo por rangos. Sí es algo elitista el lugar. Cuando uno entra apenas como un niño que es sensible a la fuerza, ya te invitan los Jedi de, oye, tú tienes poderes, ¿sabías? ¿Quieres venir a estudiar? Uno entra a un nivel que se le llama un Youngling. Varias veces, de hecho, lo hemos mencionado en este podcast como a un Youngling, ¿no? El Youngling prácticamente es un niño sensible a la fuerza que apenas está identificado, bueno, lo identificaron al nacer, pero apenas está entrando al templo Jedi que se encontraba en Coruscant y está aprendiendo. Lo que hacían era juntar a muchos niños para que entre ellos tuvieran como es que no es como un tutelaje, pero sí te están enseñando los conceptos básicos de, mira, esto que estás sintiendo, esta es la fuerza, y tú te estás conectando con ella. No todo mundo se puede conectar como tú, bla, bla, bla. Y esas eran estos pequeños grupos de pequeños niños donde ves que entre todos tienen sus personalidades, pero se intentaba como definir qué necesitaba cada uno e irlo encaminando a una enseñanza Jedi. Estos son los Younglings que vemos en el episodio 3, cuando llega Anakin y saca su sable. Y dice, oiga, maestro, ¿qué pasa? No te preocupes, niño, aquí tengo tu medicina. Y saca su sable. Ok, esos son los Younglings. ¿Qué vamos a hacer? Son demasiados. No te preocupes, yo tengo la solución. ¿Vas a dejar de sentir miedo, niño? Todos esos niños que vimos que masacró precisamente a Anakin, ellos son los Younglings. Fueran un ejemplo de como tal, ¿no? De estos pequeños niños sensibles que ya estaban teniendo un aprendizaje. El estudio como Youngling termina cuando hay como una graduación, vamos a llamarlo de esta manera. Llegas a un punto cuando eres un Youngling que tienes que hacer un pequeño peregrinaje al templo de Ilium o Lium, o no sé cómo lo pronuncian, pero es Ilium. Es un templo donde tú debes de obtener un cristal de Kyber, que es un cristal de Kyber. Dentro de los sables láser que vemos hay una pequeña piedrita que hace que encienda del color que tú quieres, por ponerlo de esa manera, y que te da eso. Las estrellas fuertes tienen corazón de Kyber. Exactamente, ese es un buen ejemplo de que el concepto de los Kyber. Luego ya vamos a hacer un episodio de sables, porque esto también es un tema larguísimo.
Pero obviamente los Jedi, su arma es el sable láser, no ocupan casi, pues otro tipo de armas. Es muy raro que veas a un Jedi ocupando un blaster Un o blaster, sí, sí, cosas sí. así, ¿no? Porque ellos igual se entrenan de que un arma que es digna de un Jedi y no por Y yo onda de creo que es orgullo es muy, un sable. Uh-huh. yo creo que es muy noble esta parte porque me hace verlo de la manera, o sea, de la historia humana, cómo era más noble quizá como caballero pelearte con una espada que ahorita realmente, no Agarrarte sé, a balazos, ajá, es agarrarte a como... balazos, ¿no? Uh-huh. Realmente porque pelear con una espada implicaba técnica, Uh-huh. implicaba cierto, pues, valor o sea, tiene todo una, ¿cómo Ajá. llamarle? Como estructura de... Estructura, ajá. Sí, es que Y bueno, lo, remite mucho a los samurái en la vida real. Es así eso, es. son los samurái. Entonces, cuando Sí. se me graduabas como samurái, tenías que hacer tu propia katana y forjarla. En este caso es la misma idea. Es una estructura Sí. donde te entrenaste mental y físicamente y te gradúas cuando te haces tú mismo tu sable. Uh-huh. Ajá, esta Una arma noble. manera, Uh-huh. una manera también de identificar a estos, Jumblings. Ajá, los Younglings, los jóvenes Jedi. Ajá. Younglings, sí, sí, sí. Es la coletita. Ah, ok, ese es un pequeño detalle. Cuando ya llegamos al punto donde tú vas a conseguir tu cristal Kyber para hacer tu sable, en ese momento se te hace el peinado de la coleta para subir al siguiente nivel, que Así estamos es. hablando ya de los Padawan. Después de que ya eres un niño, llegas a cierta edad y entras como Padawan. Aquí es un caso muy curioso porque cuando vemos como tal, dentro de Star Wars, de las películas, la única persona que estamos siguiendo para saber cómo es el crecimiento de un Jedi desde que Sí, empieza a es entrenar es Anakin. Anakin. Sí, así es. Pero si dejan ver que Anakin ya está muy viejo para empezar a ser Así es. un Jedi cuando lo quiere meter Qui-Gon, ¿no? Así de, va a Ajá. empezar a estudiar. Le dicen es que ya es muy grande. Precisamente porque desde que tienes casi 3, 4 años, bueno, años al tipo de especie que tú seas, o Uh-huh. sea, casi recién nacido, apenas hablas, Sí. es cuando ya te debes de inscribir, mandar tu inscripción al Templo Jedi, ¿no? A la orden. Cuando Y, ya eres demasiado grande, de hecho la edad, por ejemplo, de Anakin cuando entra, regularmente uno ya se vuelve un Padawan. Y es precisamente esa característica en muchos por este tipo de trenza o de coletita con la que se identifican. Esto lo vemos ya en un Anakin adolescente, en el ataque de los clones, que trae siempre su coleta, porque ya al que dio el nivel de Padawan, pero sabemos que es un remiso, es como la gente de C1, que tiene 45 y sigue acá de chavo. Es algo así, es alguien que ya se quedó medio atrasado porque él entró tarde, ¿no? ajá. Que también es una como contradicción fuerte ahí, bueno, no sé. Yo tenía la idea de justo de eso, como desde la precuela ver a Anakin teniendo. Al final del episodio 1 se le ve por primera vez, ¿no? La coletita cuando es el funeral de Qui-Gon, ¿no? Exacto. Y bueno, el salto que hace al ataque de los clones ya es adolescente y tiene la coletita y esto se ve como de que es el remiso, ¿no? Que todavía pues, es como Exacto, acá. lo que le pasa a Anakin es como tú dices, Pero, cuando le dicen ya, ya pero vamos a también entrar, pasa eso. Ajá. pero está chistoso porque en episodio 3 que le dicen, estás en el consejo, pero no te otorgamos el grado de maestro. Dice, no ha habido alguien tan joven estando en el, en el, Ajá, o sea, dentro entonces, de ya de este del consejo, consejo, digamos. ajá. Entonces, fue muy, llamémosle, muy viejo para ser un Un Padawan, Padawan. Ajá. pero muy joven para estar dentro del consejo, ¿no? Sí, es muy curioso porque Entonces, se ve desde el episodio 1 de que o sea, es alguien que entró a estudiar, o sea, el primero de primaria, por ponerlo de esta manera, entró desde los 7 años, ¿no? Casi. Es así como, dude, estás en primero, pero lo que hacen es sí, brincarse el kinder, que fue lo de Young Link. ajá, Ya John, prácticamente cuando dicen, tú vas a entrenar con nosotros y lo vemos ya en el funeral de Qui-Gon, ya lo vemos con la coleta porque se brincaron todo lo de Young Link, no, asumiendo que pues ya, órale, eres Padawan. Ya empiezas a ver sus sí, primeras misiones ya como de Padawan con su coleta en Ataque de los Clones. Y para cuando ya son las guerras, cuando ya deja de ser un Padawan, ok, ajá, pequeño detalle. Un Padawan, no solamente es la coleta y que ya tengas un sable, sigues bajo la tutela de un maestro Jedi. así es. El maestro Jedi, por ejemplo, lo vemos ahí con Anakin, es Obi-Wan,
es el que les sigue enseñando y les sigue como mostrando los caminos de la fuerza y que tome sus propias decisiones, pero sigue bajo la tutela de alguien. Cuando ya dejas de ser un Padawan, ya asciendes, cortas la coleta con el mismo sable y asciendes a Caballero Jedi. Un Caballero Jedi está... es que si van por categorías, digo, me hago bolas entre maestro y caballero. Pero por lo que yo tengo entendido es, un Caballero Jedi es cuando ya superaste con éxito las pruebas Jedi, porque vas haciendo como exámenes, ya te otorgan el rango de caballero. Y ya sales a misiones, pero ya no estás bajo la tutela de un maestro. Es la única diferencia. Ya te puedes ir solo y ya puedes ir a entrenar. Digo, seguir como por tu cuenta, pero ya no tienes a alguien que te está constantemente revisando la tarea. Pero claro, si llega un maestro Jedi y te dice, esto lo estás haciendo mal, obviamente sigues aprendiendo por tu cuenta. Es como... Sí. Es como que ya acabaste la secundaria, ya pasas a la prepa, entonces en la prepa, pues, si quieres ya falta tus clases, es tu bronca. Sí, pero no vas a seguir creciendo si sigues de revoltosito. O sea, ya nadie te va a decir, entra a fuerza a la escuela, tú puedes si quieres saltar las clases. Esto pasa con los caballeros Jedi. Y este crecimiento lo vemos precisamente en Anakin, que lo tiene muy avanzado, como es Padawan desde una edad ya grande, asciende y después ya Caballero Jedi, cuando ya empieza a tener estas misiones en solitario en Clone Wars. Y después ya asciende a Maestro Jedi, o sea, pero lo hace de volada, y es cuando ya llegando a Maestro Jedi, bueno, ya ocurre todo lo que me estabas mencionando, precisamente que tú ya ves. Es que te digo, yo todavía ando algo atrasado incluso en Clone Wars, en algunas cosas. ¿Y crees que sea un punto de partida importante que Anakin se haya saltado este primer nivel? Sí. Para que, o sea, para dejar claro, el kinder es importante. Sí, el kinder es importante. Te enseñan las letras, güey. O sea, antes la gente entraba a sus 5 años a la primaria, ¿no? Y no sabía ni leer ni escribir y ya entrabas. Ahorita ya está estructurado. Y pueden ver cómo termina la historia, entonces no se salten el kinder. Y eso es un buen punto, también muchos lo mencionan. Se salta prácticamente Anakin todo lo que es desde niño, ser sensible a la fuerza, porque le dicen, tú rifas, ya entra a la escuela. Y ¿sabes qué? Ahí se maneja mucho quizá el desapego. Exacto. Porque justo, o sea, tú como niño, como pues un bebé todavía, todavía tienes ese contacto con tu familia o con el, pues, no sé, al menos, pues sí, con tu madre o lo que sea, ¿no? O a lo que estés arraigado. Entonces yo creo que esa primera etapa es bastante buena para manejar mucho el desapego. Y el que se vayan desprendiendo de justo, pues ya casi ya no puedo yo tener familia, amar, no sé, lo que sea. Y ya ahí, pues, o sea, sí, con Anakin es el ejemplo perfecto de se saltaron un poco esa parte. Y eso mismo es lo que menciona el maestro Yoda cuando le dice es que es demasiado grande. Es precisamente esto, como lo separan, bueno, no lo separan, pero digamos, sí hay una clara división de ya me voy a ir a estudiar como Jedi desde una temprana edad. Ya no creces con esto de quiero a mi mamá todo el tiempo. Entonces va siendo paulatino. Lo que le pasa a Anakin es todo lo contrario. Como ya entra grande y directamente como Padawan, se salta todo este tipo de procesos en donde obviamente lo viene arrastrando de extraño a mi mamá, no sé qué le pasó porque sigue siendo esclava, y cuando me la matan yo me deschaveto. Así es. Y claro, y era tan buena en habilidades como tú decías, se ve mucho en Clone Wars, que asciende demasiado rápido, o sea, va a crecer, es tan bueno en lo que hace, pero tan malo en controlar sus emociones, que va creciendo muy rápido, pero por dentro ya se le está quemando toda la maquinaria, y llega, como tú dices, a Maestro Jedi. ¿Y qué era lo que platicábamos desde el principio? O sea, ¿qué tan bueno era seguir el código desde el principio? O sea, ¿qué tanto se podía? Ahí es un ejemplo perfecto también de que no te podías saltar ciertas cosas, porque tienen sus consecuencias fuertes, ¿no? Entonces, sí, o sea, no verlo ni, ya están bien anticuados estos compas y no se quieren renovar y no sé qué, pero pues todo tiene un porqué. Tiene un porqué, ¿no? Exactamente. Tiene un porqué fuerte. Y te digo, en unas cosas sí y en otras no, o sea, como en todo, yo creo, pero en este punto, o sea, es algo crucial y que volvemos a lo mismo. Tener conocimiento y manejo de la fuerza, ahora sí es poder, ¿no? Entonces ese poder tiene que estar controlado de alguna manera, que yo creo que funciona mucho los Jedi para eso. O sea, los Jedi funcionan bastante para darle un control, o al menos se me fue la palabra,
lo que ahorita no ocurre con las redes sociales. Nadie las está... Es que no, debe ser controlando, pero no es como controlando, es como... No es gestionar, no sé, nadie las está... se me fue la palabra. ¿Definiendo? No sé cómo, es que sí, no sé cómo aplicarlo. Sí, ahorita se me viene a la mente. Justo para eso funcionan los Jedi. Como para esa cosa de decir, exacto. Sabemos que, imagínate, si este niño tiene este control ya a una edad temprana de la fuerza y todo lo que vemos, puede él fácilmente ocuparla para otros fines, ¿no? Así de, pues yo con esto me voy a volver contrabandista o no sé, lo que sí no sé aquí, los mandalorianos también pueden ser sensibles así a la fuerza. Sí, de hecho hay una historia antiquísima. Los mandalorianos, ellos sí son una raza, lo vamos a igual a manejar un episodio porque es larguísimo eso de las razas, pero lo que ocurre con los mandalorianos es que ellos sí son una raza y son una raza guerrera, o sea, ellos sí aman la guerra a un nivel en donde es su religión. Y esto entraba mucho en conflicto con los Jedi, porque los Jedi no son la policía del espacio, los Jedi, pero sí eran sujetos que si había algún desequilibrio de la fuerza, como un güey totalitario o algún tipo de abuso, ellos iban por toda la galaxia manejando y calmando el pedo según la civilización y ideologías y todo. O sea, ellos, si tú llegabas a un lugar y tú no crees que un Jedi te ayudaba, tú le puedes decir no me ayudes y no te ayudaba. O sea, porque respetaban mucho eso. Sí. Siempre que hubiera un equilibrio, ellos buscaban el equilibrio. Y si el equilibrio era de yo no quiero equilibrio, ok, tú lo estás equilibrando a tu nivel y así lo vamos a manejar. Los mandalorianos no hacían esto, porque ellos aman la guerra. Entonces exactamente era de estar gobernando y conquistando. Sí hubo un choque ahí entre los dos, antes del, bueno, no antes de los Sith, pero entre los Sith y los mandalorianos son de los principales enemigos de los Jedi. Y se ocurrió en un momento de que hubo un Jedi, una persona sensible a la fuerza de raza mandaloriana, que empezó a estudiar el código Jedi y entró a la orden como tal. Y se volvió tan importante para ambos, vamos a decir, como tanto para los Jedi como para la raza de los mandalorianos, que él es el que crea el sable negro que vemos en The Mandalorian. O sea, la idea de un sable negro era muy simbólico porque no había realmente, y tiene su propia historia, ahorita por eso no me quiero clavar mucho en eso, pero sí llega un punto en el que representa el equilibrio que buscaba un Jedi de soy de una raza digna de combate, pero tengo las enseñanzas para controlar mis impulsos. Entonces está en un punto ambiguo en medio que conlleva toda esta cuestión. Ya me acordé la palabra, regular. Nadie está regulando. Sí, creo que esa es la mejor definición, porque controlar no es regular. No, es regular. Pues precisamente lo que hacían eran los Jedi, regular la forma en que el resultado que ellos buscan es que haya equilibrio en la fuerza. Así es. No es impedir injusticias, si esta injusticia se está aceptando por los que la están sufriendo, eso es equilibrio y eso es la fuerza. Y adelante, o sea, síganse divirtiendo, yo nomás venía a checar eso, ¿no? Ya me voy. Sí, así es. Porque yo creo que no sé, algo que conmocionara a la fuerza podría tener consecuencias más fuertes. Entonces era como lo que, no queremos llegar a esos puntos, ¿no? Exactamente. Es un poco la analogía también con Doctor Strange, ¿no? En Marvel, que él, por ejemplo, él tiene el rol de que el tiempo esté regulado de alguna manera. Si salen ciertos puntos que él siente, tiene que intervenir, ¿no? Sí, o sea, él no va a matar a todos los que quieran mover el tiempo. Él va a ir ok, ya aquí ya me lo desordenaron, deja voy. Aquí ya me lo acomodo y como haya quedado y me voy a otro lado y lo vuelvo a acomodar. Y eso es más o menos lo que hacen los Jedi con la fuerza. Con la fuerza. Exactamente. Sí. Cuando entran ya a la guerra es algo que obviamente desequilibra todo esto, aunque ellos no se dan cuenta. Claro. Y también está el argumento de que eso los quiebra al final de cuentas. Y también, o sea, si se busca un equilibrio como tal en la fuerza, y en este momento lo vemos con Jedi y Sith, ¿qué clase de equilibrio había existiendo solamente un Palpatine y un Dooku contra una academia y... Es que, exactamente. Y los Sith tienen otro tipo distinto de reglas que los convierten en Sith. Entre esto hay un matizaje muy amplio. Híjole, es que esto sí se va a tener que complementar con el episodio de Sith. Sí. Pero, ¿qué te iba a decir? Otro punto que tenía pendiente, para avisar, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Anakin? Si ya no tiene la coletita, ¿esto ya lo hace un maestro Jedi? No, es un caballero Jedi. Entonces recordemos, es Youngling, pasas a Padawan, la coleta,
Después de Padawan, asciendes a caballero, es decir, que ya no te van a estar supervisando y tienes tus propias misiones. Muchos se quedaban como caballeros Jedi. Prácticamente era un rango donde muchos ya se hacía este cuello de botella, porque para ascender a maestro, uno tiene que, primero, haber llevado con éxito a un Padawan. Bueno, cuando ya un Padawan ya dejó de ser tu Padawan y dejas de... Es que ya me estoy haciendo bolas, ¿ves? Ok, a ver, rápido. Cuando ya llegas a Caballero Jedi, después de Padawan, asciendes, ya eres Caballero Jedi. Cuando eres Caballero Jedi, te dan a un Padawan para que ahora tú lo entrenes. Y el que era tu maestro, como ya se liberó de ti, ya te volvió un Caballero Jedi, él podía ya ascender directamente a lo que era un... ¿Cómo se le llama? Un maestro Jedi. Y era cuando ya dentro del nivel de maestro había un alto consejo que eran muchos Jedi, muchos maestros Jedi organizados que definían qué iba a ocurrir con la orden y todo esto. Son este grupo que vemos en las precuelas, que están sentados, ahí está Yoda. Y bueno, cuando ya asciendes a maestro Jedi, tú podías elegir si querías ser parte del consejo o no, si es que el consejo te elegía. Es decir, se juntan los consejos, oye, tú ya eres maestro. Ya vimos que te rifas, quieres pertenecer al consejo, y tú decías, no, gracias, yo voy a seguir aquí cotorreando y haciendo misiones. Perfecto, adelante. Y regularmente lo que pasa es que Obi-Wan ya ascendía como maestro Jedi, pero él decide que va a seguir haciendo misiones, porque aunque ya no tiene un Padawan a su cargo, ya que Anakin ya es caballero, y ya tiene Anakin su propio Padawan, que es Ahsoka Tano, él va a seguir siendo, pues bueno, siendo activo, vamos a decir, dentro de esta orden y sus ideales, ¿no? Y ahora, cuando ya para terminar con los niveles, ya cuando eres maestro Jedi, estés o no en el consejo, puedes incluso ascender a otro nivel que es el gran maestro. Como gran maestro son muy pocos, nada más se lo otorgaban al mayor y considerado el miembro más sabio de la orden Jedi. Cuando digo esto, luego nos llega Yoda. Sí, en gran medida Yoda es uno de los gran maestros. Hubo varios, pero para no hacernos tantas bolas en historia, si hay un nivel un poquito más arriba, no es que puedas tú ordenar y mandar sobre los Jedi, sino que ya te tienen otro concepto todavía como de este güey está todavía por encima de todo esto por sus conocimientos y cómo los aplica. Pero regularmente ya, lo que vemos es regularmente son Jedis y maestros Jedi. Y los Padawans, que son estos aprendices, ¿no? Younglings ya se acabaron, ya no hay de esos realmente. Y gran maestros, pues prácticamente es Yoda. Y se plantea en algún punto en las secuelas que Luke Skywalker llega al nivel de gran maestro en el momento en el que él utiliza ya la fuerza a un nivel que no se había visto, que era la proyección astral y todo esto. Pero sabemos que no dura tanto, o sea, llega a este nivel de gran maestro y trasciende, o sea, deja de existir y ya trasciende otra vida. Entonces no lo ves tanto como gran maestro, pero los grandes ejemplos de esto pues ya son Yoda y Luke Skywalker. Sí, que tocando el tema de Luke Skywalker, ahora, él también se saltó muchas cosas, sí, bastantes. Demasiadas, mucho más que su padre. Y no tiene un quiebre tan fuerte, ¿no? Como Anakin. Esto tiene que ver que él se clavó en la fuerza, porque no vamos a llamarlo como un Jedi como tal, se clavó en la fuerza y se clavó como en estas enseñanzas de la fuerza, ¿no? Que de hecho estaba leyendo que fue y vino al lado oscuro y como estas cosillas, que ya él lo veía como más aplicado a la fuerza, quitándole un poco el nombre entre Sith y Jedi, ¿no? Como tal. Todo esto viene de las enseñanzas de Yoda y también viene de los libros que vemos, estos famosos de que se queman. Que conserva, ¿no? En el episodio 8. O sea, se puede llegar a un conocimiento claro y fuerte en esta cuestión de la fuerza sin haber pasado por todos estos, llamémosle esta burocracia. Esta burocracia de elitista, ¿no? De ir creciendo y graduándote. Así es. Y ahora también, ¿qué tanto los niños que eran sensibles a la fuerza se unían a los Jedi por convicción propia? Porque no sé si en ese momento puedes tener convicción propia. No sé si la mayoría lo hacían porque realmente al estar con ellos tenían un mejor futuro, un futuro más prometedor de que el estando en los lugares donde estaban, de donde eran recogidos, ¿no? Sí, pues prácticamente ocurre como lo que ocurrió con Anakin, es decir, tú de repente llegaba un Jedi a tu planeta por error o porque quería o lo que fuera, y pues te decía, oye, tú eres sensible a la fuerza, ¿te interesa? Y o sea, te hacían la opción.
pero tú podías determinar si querías o no más prácticamente llegar. Sí. Pero es muy curioso que, como tú lo planteas, sí te daban la opción, porque los que de plano secuestraban niños sensibles a la fuerza, esos eran los Sith. Un Jedi sí te preguntaba, pero ¿qué tanta decisión tiene un niño de 3, 4 años, güey, para decir, claro, voy a determinar desde a partir de esta hora mi vida? Claro. Y eso es un pero enorme también dentro de la orden. Partían de esa necesidad de, pues me voy con ellos, tengo un futuro mejor de la que estoy teniendo ahorita en mi planeta, ¿no? Y pasaba mucho eso, ¿no? O sea, incluso si hay clases elitistas, o sea, se sabe de Jedis que estaban dentro de algún tipo de... Vamos a decir que eran ricos ya, o sea, en resumen, ¿no? Sí. O tenían algún tipo de poder, o eran el hijo de algún emperador. Porque, a ver, vamos también a este tema que pues, es como un poco más, escabroso. Nos estamos alejando ampliando ya de en la temas esencia, sociales. Ajá, sí, justo. Nos estamos alejando mucho de esta esencia Star Wars poética. Ajá. Ahora, ¿les llegarían a pagar a los Jedi de alguna manera? Es que eso es lo curioso. Porque ¿cómo se...? Ese templo no se construyó por buena voluntad. O sea, tienes fuerza. Y claro, la fuerza te sirve para cargar piedras y apilarlas si quieres. Pero se nota que no vivían... O sea, no eran... Era curioso porque eran monjes, pero eran monjes que entrenaban en palacios. Entonces es como de, espera un momento, ¿no? Sí hay un matizaje que no se ha planteado como tal esos temas así tan profundamente en Star Wars. Bueno, lo que sí se ha planteado es los códigos morales. O qué es lo que lo rige. O espera un momento, este tipo de burocracia sí tiene sus peros, ¿no? Sin embargo, ya cuestiones como, por ejemplo, se sabe que se involucraban políticamente, pero si recibían dinero del gobierno en turno, o sea, el tipo de... Sí, como apoyo, ¿qué podría...? Es que quién sabe, o sea, esos son temas que ya no plantea, porque, pues sí, o sea, al fin de cuentas te plantean que son alejados de conceptos materiales, o sea, no tienen ellos propiedades, ni mucho menos. Así es, porque lo vemos mucho con Obi-Wan, cuando se va a Tatooine, él sin problemas, ¿cuántos años estuvo viviendo ahí? O sea, sin Yoda era un gran maestro. Yoda, claro. Le dio igual irse a un pantano un ratote, o sea. Así es. Sí, no son apegados a lo material, pero evidentemente había, como organización, tal vez no como individuo, tenían puntos materiales, es decir, ¿quién pagaba todo eso? Es algo que no se ha planteado como tal en Star Wars, tal vez en fanfiction. No conozco yo en Legends, pero claro, o sea, uno como espectador lo ve y dice, espera un momento, también, no me cuadra. Claro, porque también es muy contrastante la manera, por ejemplo, en la que vivía Leia Organa, que como vivía Luke Skywalker, ¿no? O sea, sí era contrastante. O sea, y eso es un buen ejemplo. Leia era alguien sensible a la fuerza, pero que jamás quiso considerar el camino de los Jedi. O sea, ella no es oficialmente una Jedi, porque no tuvo algún tipo de aprendizaje, ni siquiera individual, o sea, autoaprendizaje, por decirlo así. Porque sí, o sea, tú podías meterte a la Orden Jedi y volverte como académico un Jedi en forma, con tu licencia de Jedi. Pero Luke es, por ejemplo, es el ejemplo contrastante, que él sí estudió la fuerza, pero como tal pues ya no existía la orden. Claro. Me enseñó un Jedi cómo ser Jedi, y él se puede, y se nombra y se conoce como el último Jedi. Bueno, comillas, ya sabes. Pero porque él aprendió por su cuenta. Este tipo de aprendizaje ni siquiera lo llevó esta Leia, y sabemos que es sensible a la fuerza. Lo vimos alguna vez en episodio 8. Tenía muestras por ahí pequeñas de fuerza. O hasta ser sensible con este telequinesis que tiene con Luke, ¿no? Así como de, ando por acá, ayúdame, y no sé qué. Sí, y en algún punto incluso ella es la que entrena a esta Rey. Cuando ya no está Luke y ya trascendió, pues en el episodio 9 le enseña lo que puede esta Leia, pero sí llega un punto en el que dice, pues ya, o sea, ya te enseñé lo más que puedo, porque yo nunca estudié esto formalmente. Y también, yo creo que se rompió esa parte Jedi Sith en esta... Con Luke, ¿no? Con Luke, sí, yo creo que es el último. Se muestra mucho en las secuelas. De los Jedi, y a partir de ahí, ¿qué pasó, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? O sea, realmente, ¿cómo va a funcionar que alguien controle de más la fuerza, ¿no? Te digo que... Porque también, porque por ejemplo, también yo creo que los Jedi no aparecieron nada más, o sea, de la nada, ¿no? O sea, la fuerza quizá necesitaba ese balance y pues genera... es un buen ejemplo de estos, de repente alguien que es sensible a la fuerza, pero no me gusta cómo lo están planteando y se vuelve un Sith.
y alguien más sintió la fuerza y dije, no, me tengo que equilibrar todo. Y se vuelve un Jedi y ocurre ahí. Sí, se generó de alguna manera, llamémosle espontánea, ¿no? Pues te plantaban muchos en secuelas. Ajá. Y entonces ya se generó de esta manera, le pusieron este nombre. Ahora va a haber muchos más personajes muy sensibles a la fuerza y estaría bueno explorar qué va a pasar cuando tengan un poco más de control en ciertas cosas. Algo bien logrado que tuvo las secuelas, que yo no soy muy fan de las secuelas, por así decirlo. De la trilogía, o sea, me refiero a episodio 7, 8, 9, los últimos. Es que, tío, debía haber estructurado este episodio porque, a ver, rápido. Algo que no hemos contado es por qué ya no hay tantos Jedi y al principio se había. Muy fácil. Cuando ocurre todo este conflicto político, en lo que termina es que los Sith que estaban del lado de los separatistas, resulta que todo esto era un plan horrible porque realmente esta guerra y que los Jedi tomaran un equipo y que los Sith tomaran, comillas, otro y lo que sea, todo fue un plan malévolo y maquiavélico de Palpatine, que es el mero malo, el emperador, para destruir a los Jedi. O sea, fue prácticamente una excusa de vamos a equilibrar la fuerza a nuestro favor, a los Sith, a los malos. Sí, vamos a inventarnos una guerra. Vamos a engañar a todos, hacer una guerra de la nada, para que el máximo sea que los Sith tengan el poder absoluto y pues no solamente tengamos un gobierno que podamos controlar, sino que extendamos esta idea de que los Sith somos los más poderosos. Porque, ojo, Sith nada más hay pocos, regularmente nada más hay 2, lo que explicamos eso. Pero Jedi, al ser una orden, había un montón. Sith nada más había 2. Y resulta que los Sith le daron en la torre a los Jedi con toda esta guerra y con todo este choro, con algo que se le llama la Orden 66. Así es. Que es un punto importante también y contrastante de decir. El ejemplo que poníamos de Yoda contra los 200, no sé qué, ¿no? 200 droides. La Orden 66 sí está muy bien elaborada, o sea, realmente es un plan muy cabrón. No lo ves, o sea, bueno, no lo ves venir. No lo ves venir, pero está ejecutada muy fácilmente. Sí. No sé si te das cuenta. Ajá. O sea, muy fácilmente. Me gusta que al menos está bien organizado. Es que es un desmadre entender bien las precuelas por esta onda política. Pero una vez que como que lo empiezas a estudiar y picar y te clavas como todo buen fan, te das cuenta de que es muy buen plan. O sea, literalmente una ideología religiosa, vamos a llamarlo así. Ya sé que no es una religión, pero una ideología sobre cómo manejar la fuerza planteada por 2 fulanos, que es regularmente un maestro y un aprendiz, así se manejan los Sith. Vamos a mover todo lo que no está en control de la fuerza, que es todo lo político, todo lo económico, todo lo social. Sí. Para girar esta idea o este concepto de que los Jedi son buenos y nos van a equilibrar y aprovecharnos de sus debilidades, porque tienen muchas debilidades como lo vimos, para agarrarlos en curva. Sí. Y ya cuando ya estén bien clavados y enterrados social, política, toda manera, decir que ellos son el enemigo. Y nada más literalmente con un tipo chasquido así de Thanos. Con un aplauso se acabó la democracia. Ajá, y de ahí viene esa frase, con un aplauso se acaba la democracia. Cuando el mayor Sith de todos, no solamente es el mayor Sith de todos, sino que también ahora se autonombra emperador y tiene el favor de toda la gente y de todos a su favor. Y determina que así tipo Trump, ellos son el enemigo y el enemigo eran la Orden Jedi y ejecutan la Orden 66, que significa todo Jedi que sea visto, aniquílenlo, porque ellos son los que nos están metiendo en broncas, ¿no? Y todo el mundo le compra esa idea. Sí. Al gobierno. Sí, te digo, en cuestión plan, en cuestión todo está bastante bien elaborada y no le encuentras fugas. Fallos, fallos, no lo encuentras. El único que quizá que yo le podría poner está muy ejecutada muy fácilmente. No sé si tenga que ver con todo este plan cañón que no tiene fallos, que realmente no tuvo fallos, pero pues sí, o sea, sí los agarraron en mega curva, o sea... Algo que tiene mucho que ver con que el plan le haya salido perfecto a los Sith para destruir a la Orden Jedi es que tienen el favor de que convencen al más poderoso de los Jedi de que los Jedi están mal y les voltea bandera, que estamos hablando precisamente de Anakin. Se aprovechan de este personaje que ya hablamos mucho de él, porque es el mejor ejemplo. No tuvo un entrenamiento Jedi en forma, es decir, no fue un Youngling
entra luego por sus habilidades como Padawan, crece demasiado rápido, llega a caballero, creo que de hecho incluso llega así porque, bueno, no es que no sé si aplica como maestro Jedi. Bueno, sabemos que llega caballero y que él quería entrar a la orden y se la niegan, no solamente porque era muy joven, porque creció rapidísimo dentro de las estructuras, sino que también tiene una cuestión ahí porque Ahsoka fue su Padawan, pero Ahsoka también ahí pasó otras cosas. Sí. El punto es que lo agarran tan en curva, no solamente a los Jedi como tal, sino al mejor de sus Jedi, que era Anakin, que lo que hacen es voltearlo por completo. Y no hubiera sido viable ese plan si Anakin no hubiera traicionado a la Orden Jedi, porque él es el que desde adentro empieza a dañar la estructura de los Jedi, matando a los Younglings, afectando toda la estructura que tenían de, pues bueno, traicionando, o sea, literalmente a su maestro y a todos. Tienes razón, porque se ven claramente con los niños y también claramente, o sea, ¿quién quisiera aventar un tiro contra Anakin, no? Quien convence prácticamente de que los Jedi son el enemigo del pueblo no es tanto Palpatine, como que él da la orden. Lo que lo logra hacer es Anakin. Porque, oye, Anakin era un Jedi y ¿por qué se está volteando contra el pueblo? Lo vemos cuando va a matar Anakin a todo un pueblo o masacrar por la venganza de su madre. Y mata a todo el pueblito. Esa historia sí se queda como, oye, ¿por qué los Jedi nos están atacando? Si somos civiles, ¿no? Y todo esto lo aprovecha muy bien Palpatine para vender la idea. No, y es un mensaje sociopolítico muy fuerte. Bastante. Sí, es cierto. No me había puesto a pensar. Por eso digamos que jaló también su plan, porque aprovechó muy bien la mejor pieza que tenían a su favor sus enemigos. Sí. Y que es un punto sí importante de cómo Anakin brinca tan rápido de rango. Y también pon tú, en el episodio 3, cuando llegan de la misión de Dooku y toda la onda, te dice Obi-Wan, te dejo a ti como de tu día de gloria, ¿no? Con los políticos y todo. Pues eso también debe entender que Anakin cada misión que terminaba muy bien o terminaba de alguna manera. Entonces como que le daban mucha credibilidad a este pues, chavo, ¿no? Entonces que de repente el mejor de esos chavos, que ya dejó medio mal a los Jedi, pero es muy conocido él como personaje, él diga, no, es que los Jedi ya se voltearon. Yo, siendo el más poderoso de los Jedi, yo apoyo a lo que diga Palpatine. Yo apoyo la 4T del imperio, ¿no? Entonces, pues todo el mundo dice, pues claro, entonces ellos son, y ahí es cuando crece el imperio y obviamente todo se va al carajo. Por eso dejan de existir tantos Jedi, por eso quedan muy pocos. Los que sobreviven se refugian, entre esos está Obi-Wan, quedan los hijos de Anakin, o sea, Luke y Leia. No van a ser Jedi hasta después, Leia nunca lo es. Yoda se va a esconder y también hay otros de videojuegos que ya eso ya los platicamos en sus podcasts, pero pocos sobrevivientes, dicen que son menos de 100. Sí, Ahsoka y algunos. Que Ahsoka también es un tema que también por ahí se salva dejando de ser Jedi, pero... Sí, sí. Y pues sí, básicamente es eso. O sea, pues realmente como tal, la Orden Jedi se podría decir que pues, terminó, quebró de alguna manera y esas enseñanzas quedaron en ciertos personajes. Que también, por ejemplo, esas enseñanzas de alguna manera van a estar reinterpretadas, ¿no? Por ellos mismos. Entonces, cuando se va a ver una evolución. Cuando vemos que Luke, como tal, ya no tiene ningún otro Jedi de quien aprender, porque pues ya se murió Yoda, ya se murió Obi-Wan, él ya aprendió por su cuenta, él decide, o te dan a entender que decide empezar su propia... como retomar las enseñanzas de los Jedi y volver a hacer una nueva orden de Jedis, ¿ok? Y no le sale. Esto no lo vemos más que en pequeñas referencias, pero es cuando quiere entrenar a este Ben. A Kylo Ren. Bueno, sí, exactamente. Sí, a Ben, a Kylo Ren. Lo quiere entrenar igual y la misma estructura que él quiso manejar de tiempo atrás, pues vuelve a quebrarse, porque vuelve a surgir un sí dentro de ¿Crees que eso también sea un indicador que ya no es esa la manera, quizá? Pues es más o menos, no me gusta el episodio 8 para nada. Siempre lo ando mencionando, pero algo que le puedo aplaudir es que es lo que más o menos dentro deja ver. Luke Skywalker se da cuenta de, es que yo aprendí todo lo que me habían dejado, pero todo lo que dejaron no funciona. Y esta idea de que ya no se trata de nada más ser el bueno y llevar estas reglas funciona porque de aquí salió otra vez un Sith, que es Kylo Ren, y nada más ha estado rompiéndose todo.
y ya vemos a un Luke que ya trasciende más allá de reglas del bien y el mal, pero sigue siendo el mejor Jedi. Porque sí hay un punto entre un Jedi y un Sith. Y ahorita, bueno, ya casi para cerrar el programa, porque ya llevamos una hora de esto, es que les digo, es muy Muy amplio bien. todo lo de las historias. Pero sí vemos precisamente un Luke Skywalker que ya no está de acuerdo con las reglas, porque queda muy claro, comillas, comillas, claro, Ujú. que las reglas son lo que truenan precisamente a las personas. Sí, 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 sí. Ujú. Y fíjate, estaba viendo un video de George Lucas. Decía que Star Wars siempre era como una especie de poesía, ¿no? Y de baile entre estas Que ciertas se cosas. va como repitiendo Se una y va otra vez. repitiendo una y otra vez. Entonces, Ajá. no sé si considerar que ya se cerró ese ciclo Jedi, sino yo creo que va como a volver en otra cosa y vamos a volver a este baile Sith Jedi otra vez, Yo ¿no? siento que sí, porque nuevamente se intenta retomar como este ciclo repetible y repetible de que va a haber una nueva orden de Jedi, lo intenta, el último Jedi que queda intenta hacer una nueva serie de Jedi Ujú. y vuelve rápidamente a fracasar, no tuvieron que pasar otros 200 años de Así orden y es. estructura para quedarse, se tronó de volada. Entonces lo que ocurre es que ya al final tenemos este gran equilibrio entre lo que era la hija de un Palpatine con el hijo de un Skywalker, que eran lo máximo de lo máximo. Que ese concepto me gusta, no me gusta cómo contaron la historia, pero en Ajá, conceptos está bien planteado. Y al ajá, final la última que queda es esta Rey, que es sensible a la fuerza, la más poderosa de todos los poderosos que ha existido, con un concepto más allá del bien y del mal, o sea, así más es. allá de un Sith, de un Jedi, y cómo ella va entonces aparte. Ella es un punto completamente de, ahora ya se cerró este ciclo de estarse repitiendo, va a pasar algo nuevo, ¿no? Que ya no Ujú, vemos qué pasa porque ahí se acaba la historia, pero, ujú. pero precisamente la idea es esa, que llegaron a ese punto en donde ya no es Sith ni Jedi, sino más allá de eso. Así es. Sí, y pues que realmente los Jedi van más allá de verlo superficialmente como una religión, Ujú. que O con no, una estructura o tan como una tajante, ¿no? estructura. Así Ajá. es. Entonces, pues sí. Y yo creo que esto está interesante porque ayuda mucho a indagar más allá de lo que nos presentan superficialmente las películas, al Ujú. menos, ¿no? Sabemos que hay un universo mucho más clavado y expandido y que hay bastante de dónde agarrarle, pero al menos alguien que solamente ha visto las películas podría indagar un poquito más buscando Como acerca de los Jedi. matizar, exactamente. Así Sí, es. como tú dices, las películas prácticamente, por lo menos los primeros 6 episodios, del 1 al 9, digo, perdón, del 1 al 6, Uno del seis. Ajá. estos episodios, pues sí te plantean una cuestión muy bipartidista, o eres Sith o eres Jedi. Sí. Lo que hace, lo que siento que hace mal, pero al menos lo intenta la trilogía secuelas, es que ya este concepto de los buenos y los malos tiene muchos matices. Así es. Entonces rompe al final con este ciclo de buenos y malos para que sea algo más trascendental que ese punto. Ahora, este nada más para ir cerrando, este último concepto de bien y mal ya se había manejado, pero antes en Legends, antes de que llegaran la trilogía de secuelas, las que hizo Disney. En Legends ya se planteaba que había un matiz entre los Sith y los Jedi, conocidos. Esto ya lo voy a hacer muy rápido porque ya no, para los que están aprendiendo de Star Wars, esto ya está más clavado, entonces no es tan relevante porque no está como tal todavía en el canon. Más o menos, ahorita explico por qué. Hay un concepto llamado Dark Jedi. Un Dark Jedi es. Esto nada más lo vemos en juegos, por ejemplo, como The Dark Forces o los Jedi Academy. Pero un Dark Jedi no es precisamente un Sith. Pero estamos hablando de alguien que fue alguna vez un Jedi, o sea, una persona sensible a la fuerza, que era formalmente un Jedi, que sí tuvo, es decir, estudios dentro de la orden, pero que de forma tajante decide darle la espalda al lado de la luz o al lado de la Ujú. fuerza para irse del lado oscuro, pero sin formar parte de los Sith. Luego hablaremos de los Sith, como comenté varias veces, pero los Sith tienen también sus estructuras. Si tú querías irte del lado oscuro, pero no querías seguir tampoco las estructuras de los Sith, te convertías en algo llamado Dark Jedi. Y regularmente eran rebeldes, eran estos Jedi llenos de ego, de yo soy poderoso porque yo puedo mover cosas con la mente.
Y claro, eran como corrompidos, pero tampoco, si se podían llegar a enfrentar a un Sith, porque un Sith era como de, ¿quién te crees para hacerte llamar del lado oscuro si no llevas nuestras reglas? Y ocurrían muchos conflictos entre los Dark Jedi y los Sith. Ok, y aparte de estos Dark Jedi, hay otra variante, otra categoría que podríamos decir es un poquito más canon, que son los Grey Jedi, es decir, los Jedi grises. Un Jedi gris, para explicar rápidamente, es... Pues igual, una persona dentro de... Usuario de la fuerza, le llaman. O sea, estas personas sensibles a la fuerza. Pero que podían haber llevado tal vez un camino Sith. O tal vez un camino Jedi. Que no se sienten ni de un lado ni del otro. Pero sí buscan ellos todavía un equilibrio. Entonces, no es completamente llenarse de ego. Y decir yo soy tan fuerte. Porque eso te vuelve un Dark Jedi. Pero si eres una persona que no estás de acuerdo ni con la estructura que llevan los Jedis, ni con la estructura que te planteaban los Sith. Sí, que no estás completamente polarizado ni de un lado ni del otro. Exactamente. Que no estás, ese es un buen ejemplo, que no estás polarizado. El mejor ejemplo que tenemos de un Grey Jedi es Qui-Gon. Qui-Gon era Jedi como tal porque seguía dentro de la orden, que no seguía las reglas. Y pudo haber sido un gran Grey Jedi. Así es. Pero no le dan la oportunidad porque lo matan. Muchos plantean que si después de esto hubiera él derrotado a este Darth Maul, él se habría salido luego de la orden después de ver cómo hubieran tomado esto, ¿no? Porque todos hubieran visto, ay, hay un Sith, o sea que los Jedi ahora van a ser parte del gobierno. Bueno, vamos a apoyar al gobierno. En ese momento, Qui-Gon ya planteaba la idea de que ya no quiero esto. Y él se hubiera salido y hubiera sido un gran Grey Jedi. Grey Jedi. Siempre me hago bolas cuando digo eso. Pero otro buen ejemplo es un Greyjoy. Pero otro buen ejemplo de esto es Ahsoka Tano. Ahsoka Tano, sí, la vimos en The Mandalorian como tal. Ya, digamos, dentro del canon, aparte de Clone Wars. Y ella tiene un sable láser, un sable Jedi blanco. El color blanco no es un color que ocurre regularmente dentro de los sables. Sí hay un proceso detrás de esto, que después lo hablaremos en el episodio de sables. Pero eso la identifica como una Grey Jedi. Es decir, es una persona que tiene los conocimientos, que los ha aplicado, que ya no está dentro de una orden, ni sigue esas reglas, pero tampoco es una persona llena de orgullo que decide aprovecharse de los poderes que tiene. Esto la vuelve una Grey Jedi y pues vamos a decirlo así, en matices son los Sith de un lado, después si no te quieres seguir a los Sith pero quieres seguir siendo malo, eres un Dark Jedi. Después seguiría más del lado de la luz los Jedi grises, porque no quieres seguir las estructuras, pero también quieres hacer cosas buenas, eres un Grey Jedi. Y después ya seguirían los Jedi. Este es como el amplio gama. Y los de dos en medio casi no los consideren tanto, porque hasta que no nos metamos más me refiero a Disney y no le entre más a este jugo que ya existe, pues queda todo. Porque también ahí vienen también los caballeros de Ren, por ejemplo, ¿no? Que son, o sea, eso ya lo iba a dejar precisamente para lo de los Sith, pero sí, también están los caballeros de Kylo Ren, están los inquisidores, o sea, sí hay mucha banda que tiene esta onda de la fuerza, pero que se sale de los matices. Sí, así es. Ahí se degradó ya todo ese espectro que hablábamos de que no todo es bueno ni malo, sino una amplia gama de grises. Así es. Precisamente estos personajes que hablamos. Muchos, de hecho, está muy variado dentro del lado oscuro. O sea, lo más cercano a ser bueno, pero del lado oscuro es un Dark Jedi. Pero atrás de un Dark Jedi está un Inquisidor, y atrás de un Inquisidor hay un... Es que hay otros nombres. Están los caballeros yo creo que está tan lleno de muchos en el lado oscuro por justo esta esencia de ser malo, ¿no? O sea, soy malo, pero neta tengo que matar a mis seres queridos para ser malo. ¿Por qué no mato al vecino? Ok, eso te pone en un rango, ¿no? En otro rango, así es. Y creo que sí tengo que matar a todos, hasta mi papá y mi mamá y a Dios. Es algo que me gusta mucho de los Sith, como este cuestionamiento. Claro. Entonces, eso está bueno, o sea, realmente de salirte de lo que está totalmente regulado, a cuestionarte cosas y tomar tú tus propias conclusiones y tus propias... Yo creo que lo hace muy rico porque tenemos tantas secciones en la parte de los Sith, ¿no? O sea, hace muy rico esa parte, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, o sea, yo no estoy a favor de que haya un lado bueno, un lado malo. Creo que están ahí por un porqué.
pero me gusta ese cuestionamiento que tienen los Sith. El lado oscuro es más humano, vamos a llamarlo de esta manera. O sea, Sí. Nadie es completamente maligno como para matar a todo ser viviente que vea alrededor de él. Y por eso es tan amplio este matizaje dentro del lado oscuro, desde los Dark Jedi hasta las últimas consecuencias, pero... Porque sí, al fin de cuentas, el lado luminoso, el lado de los Jedi eres un Jedi que eres una persona, vamos a decir, completamente buena, comillas, porque eso no se puede y por eso se rompe. O esa persona que haces el bien, pero no necesitas que alguien te lo diga, o una regla para hacer el bien, y eso es un Grey Jedi. Está más simplificado, y eso es un buen amplio espectro, ¿no? O sea, en la vida, así como para cerrar, en la vida yo digo que todos debemos aspirar por lo menos a ser un Grey Jedi. Sí. Porque un Jedi te va a corromper, no puede ser completamente bueno todo el tiempo, pero un Grey Jedi eres bueno sabiendo que es lo mejor para ti, y te das tus propias estructuras de qué es ser bueno. Pero regularmente la humanidad tiende a ser más del lado oscuro y este matizaje de maldad. Porque sentimos venganza, porque sentimos ira, porque sentimos... Sí, porque algunas cosas las haces visceralmente. Exactamente. Pero bueno. Que igual y pues sí, puede no estar bien o no estar mal, ¿no? Son maneras, son desde ciertos puntos de vista, ¿no? Diría Obi-Wan. Como diría la vecina, ahora sí que cada quien. Ajá. Ahora sí que como quien dice. Como quien dice, pues más bien que cada quien. Pero bueno, espero que más o menos con toda la verborreca ahora sí nos aventamos, que fue bastante, yo no creí que fuera a durar tanto. Sí. Pues haya quedado un poco más claro que cómo se maneja, o qué son los Jedi en grandes términos. Falta hablar más de los Sith. Vamos a tener luego un episodio que también espero que ahí nos puedas echar la mano, Aldair. Sí. Porque los Sith también da para mucha tela de qué cortar. Sí. Pero algo más que quieras agregar como al tema, algo que sientas que se nos haya olvidado. No, nada, o sea, creo que estuvo bien abarcado. Se cumplió muy bien. Se cumplió bastante bien. Me gustó mucho que no se tocara el tema de la religión. Pues sí, es que está fuera de esto. Claro, o sea, solo hubo un pequeño chascarrillo en este tema de si les pagaban o no, ¿no? Pero pues para salir un poco, quizá de la estructura de Star Wars, ¿no? Y hacerte preguntas que yo creo que cualquiera que haya visto las películas podría estar haciendo, porque así es. Entonces, sí, me gustó. Creo que un tema que quizá por ahí quedó flojillo, pero que podríamos retomar después, es todo este tema del templo de Jedha, ¿no? En Rogue One. También que implicaba y las personas que cuidaban el templo que vimos ahí. Sí, o sea, creo que pues, vamos a tener que igual hacer como un episodio especial sobre... Es que hay bastantes tela de donde cortar, entonces lo que se refiere a todo lo que son lugares especiales, bueno, es que no son mágicos ni especiales. Sí, porque también lo vemos en Mandalorian con en la piedra donde estaba Grogu. Y los Sith también tenían bastantes, por ejemplo, bueno, en el episodio 9 es un buen ejemplo, el planeta de Exegol era todo un planeta para los Sith, donde se concentraba, por así decirlo, la fuerza oscura. Y esto era un lugar pues, que tenía bastante relevancia para ese tipo de estructura o esta organización. Los Jedi tenían sus propios templos y de ahí también tenían sus propios aparatos. Estos holocrones también son objetos infundidos en la fuerza. Que, claro, o sea, habla mucho de toda la amplia gama de cosas que no nomás decir, era un grupo organizado. No, o sea, tenían toda su estructura y sus temas por ambas partes. Y los Jedi, pues claro, tienen sus templos que tenemos que hablarlos a profundidad, neta, en un episodio especial. Sí, sí, pero bastante bien, bastante bien. Si sienten por ahí que nos está escuchando, si es que siguen ahí, que se nos olvidó algo, lo que sea, porque pues sí nos aventamos bastante, pero sabemos que muchas cosas se nos pueden ir. Déjenlo en los comentarios. Recuerden que tenemos un Instagram que se llama Imperio Galáctico Podcast. Así todo junto, lo encuentran, ahorita nada más estamos en Instagram, vamos ahí dejando memes y las notitas que encontramos, pero nos pueden ir dejando en los comentarios pues digamos, cosas o temas que quieran tratar. Agradecemos mucho a los fans que luego ya nos empezaron a escribir, tuvimos ahí un inbox hace poco, que estuvo muy padre, y cualquier cosa que nos quieran preguntar, ahí estamos para responderles. ¿A ti cómo te encuentran entonces, Aldair, en redes sociales? A mí como @AldairBermar, en lo que quieran, en lo que quieras, sea, en lo que quieras, en lo que en su plataforma en donde consuman, ahí estoy haciendo algo.
Perfecto. A mí me pueden encontrar igual en todas las redes sociales como @Cosner. Y pues muchas gracias. Ahí nos estamos entonces escuchando para la próxima semana. Igual y ya metemos el tema de los seeds, ¿no? Bueno, ahí luego vemos. Vamos, sí, porque si de por sí no hubo mucho o sea, bueno, sí hay mucho de dónde, pero no muchas fuentes para empaparte con los Sith. Yo creo que va a Hay que escarbarle, necesitamos ahí ajá. hablarle al chino para que nos dé su cátedra. Seguramente él sacó de ahí algún holocrón, información rara. Así Pero es, bueno, sí. les mandamos un saludo a todos, muchísimas gracias y pues nos escuchamos entonces la próxima semana. Que la fuerza los acompañe y this is the way. Dices, güey, nos vemos. Chao.